Ya, ahora sí estamos grabando en Facebook. Ya, ahora sí. Les presento a nuestra relatora de hoy. Alejandra Zúñiga es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Alejandra investiga y enseña ecofisiología vegetal en la UACH en Valdivia. Desde hace una década se ha especializado en la actividad de las raíces de ciertas plantas nativas en el suelo. Estamos realmente contentos de que Alejandra accedió a compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Alejandra, por favor. Muchas gracias. Voy a compartirles la pantalla para que veamos. En primer lugar, gracias a todos y todas las que están ahora aquí conectados en esta presentación y también a Samantha y a Luis Corcuera, su familia, ¿cierto? Fundación Catalapi, donde he participado bastante tiempo también. Así que muy contenta de estar en esta primer ciclo de charlas. Bueno, hoy día yo les voy a contar sobre la misteriosa vida subterránea de las plantas en la rizósfera. Vamos a ir viendo qué es la rizósfera y por qué es tan misteriosa esta vida, digamos. Creo que van a ser a lo mejor aspectos nuevos para algunos de ustedes, así que fantástico si es así. Y las preguntas también que pueden hacer, vamos a dejarlas al final, como Samantha va a organizar la ronda de preguntas. Bueno, esta fotografía, primero que nada, es una fotografía que tomamos de una placa de agar, donde adentro incluimos algunas raíces, que son unas raíces muy especiales que se llaman raíces proteoideas. Les voy a explicar después qué son estas raíces. Pero si ustedes se fijan, hay las raíces, ¿cierto? Y hay un halo de color amarillo alrededor de ella. Esto significa que estas raíces están cambiando el pH de la placa, ¿ya? Y después vamos a ver qué implica eso. Bueno, casi siempre las charlas parten mostrando información y al final de las charlas se da las gracias a las personas que participan o que han contribuido, digamos, a todos los resultados que nos muestran alguna charla cuando va a un congreso o algo así. Pero aquí quise partir dando los agradecimientos al inicio, porque a veces como quedan los agradecimientos al final, las personas como que ya se están yendo de la charla o qué sé yo, en otros sistemas las personas se iban de la sala o ya no tomaban atención. Pero es muy importante dar los agradecimientos, ya que gran parte de la información que yo he podido recabar y que les voy a compartir hoy día ha sido generada no por mí solamente, sino que ha sido generada por un equipo de personas, de colaboradores, de estudiantes, distintas personas. Acá tenemos muchos colaboradores, Mauricio, qué sé yo, estudiantes que han hecho tesis con nosotros, Frida Piper, Susana Valle, distintas personas que son colegas con los cuales yo he conversado y han ido surgiendo ideas y hemos ido colaborando. Y también a quienes han financiado estas investigaciones, que son básicamente fondos nacionales de todos los chilenos, del Fondesit, que ahora es la ANID, y algunos otros proyectos internacionales y proyectos internos de la UACH. Y también quería mencionarles que yo tengo como 3 líneas de investigación. En realidad tenía una línea de investigación cuando era más joven, ¿cierto? Y me formé en el laboratorio de Luis Corcuera, que era fisiología vegetal o llamamos fisiología del estrés. Y en ese tiempo en mi mente lo que yo tenía era principalmente una planta y los mecanismos de resistencia al frío en una planta antártica que era de Champsia antártica. Y también tenía el pelo corto, ahora tengo el pelo largo como ustedes pueden ver en la otra foto. Y mis líneas de investigación ahora son, digamos, ecofisiología vegetal, ¿cierto? Principalmente, y podríamos llamar interacción suelo-planta, que es otra línea que está más relacionada también con la microbiología ambiental, con la ecología microbiana del suelo, aunque yo no soy microbióloga ambiental. Pero he ido un poco derivando hacia allá. Aquí también hay una persona, bueno, aquí está Luis, que ustedes deben conocer, ¿cierto? Que está por ahí, Luis Corcuera, y el equipo de personas que trabajábamos en ese tiempo. Y acá está Hans Lambert, que es otra de las personas súper importantes, digamos, en mi formación.
Bueno, en plantas vasculares de la Antártica, ¿cierto? Las dos plantas que viven en la Antártica son estas, y aquí hay algunas publicaciones que están de ese tiempo, así que si ustedes googlean mi nombre probablemente va a salir. Hay otros papers que salieron después de colaboración. Y un poco reflexionando lo que podía ser esta charla, también quise como traer una analogía de lo que es la carrera científica, un poco más compartir no solo la información y los resultados, sino que lo que ha sido mi experiencia. Entonces, tal vez podríamos decir que la investigación científica es como navegar a vela, no con un motor realmente, porque a veces la investigación también depende de situaciones o de personas que tú vayas conociendo a través del tiempo o de movimientos de un lugar a otro geográfico, ¿cierto? Y en mi caso fue muy importante la Avenida Valdivia, el año 2004, y conocer, y bueno, lo conocía, pero en realidad palpar mucho más cercanamente lo que es el bosque valdiviano, el bosque templado, ¿no es cierto? Y me dediqué a estudiar, inicialmente cuando llegué, ya no más plantas antárticas, sino que especies del bosque templado y tolerancia a anegamiento en especies del bosque templado. Entonces también van a encontrar algunas publicaciones de ese tiempo, algunas en colaboración, otras salieron mucho más tarde porque a veces en la investigación uno hace una investigación en un momento, pero es difícil después publicar esos resultados tan prontamente. Así que hay algunas otras cosas que están relacionadas con la ecología, por ejemplo, de los bosques templados y especialmente de bosques pantanosos. Hay algunas cosas que han ido saliendo con colegas como Cecilia Smith Ramírez, que a lo mejor ustedes ubican, y otras personas con Frida también que hemos colaborado. Ahora, dentro de ese ámbito del bosque templado, yo me he especializado más en estudiar una familia de plantas, que es la familia que se llama Proteaceae. Es una familia que se distribuye en el hemisferio sur del mundo, digamos. No la encontramos en el hemisferio norte prácticamente, la encontramos en los puntos rojos aquí donde les muestro en el mapa. Y es interesante porque esta familia tiene, por ejemplo, muchas especies en otras partes del mundo. Tiene 600 especies, por ejemplo, en Surwest Australia, que es un hotspot de biodiversidad muy importante. También en Finbos, que es otro lugar muy importante desde el punto de vista de biodiversidad a nivel mundial, donde hay alrededor de 300 especies. Y en Chile solo hay 6 especies. Entonces, eso es un gran contraste del punto de vista botánico, del punto de vista evolutivo y también del punto de vista de la ecofisiología de estas plantas. Aquí vemos, por ejemplo, las 6 especies que viven en Chile, ¿cierto? El radal enano, que se llama Orites myrtoidea, permiso, Loma tirsuta, que es el radal, que ustedes a lo mejor lo conocen, el notro, Embotrium coccinium, que es bastante conocido con estas florcitas de fosforito, avellanillo, que es menos frecuente, que también tiene unas flores muy parecidas al avellano, pero un poco más pequeñas, avellano, y el fuinque o palmerilla, que también se llama en el bosque, que es una especie de unas flores preciosas, hermosas. Ahora, todas estas especies tienen unas características interesantes en sus raíces, ya que tienen raíces proteoideas. En inglés estas raíces se llaman cluster roots y son unas estructuras efímeras, es decir, son unas estructuras que se forman en una parte de la raíz, después pasan un periodo de desarrollo, envejecen, se mueren y se empiezan a formar en otras partes de la raíz. Entonces, simultáneamente, al mismo tiempo, puede haber distintas partes de un sistema radical con raíces proteoideas en distintos estados de desarrollo. Y lo que hacen estas raíces proteoideas es mejorar la adquisición principalmente de fósforo y también de otros elementos como manganeso, por ejemplo, pero fósforo muy importante porque es un elemento químico muy limitante en muchos ecosistemas. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, una estructura de raíz proteoidea compuesta, que se ven como si fueran pinitos de Navidad, ¿cierto? Pero muchos en un mismo lugar. Y las típicas raíces proteoideas simples, que son como un cepillo para lavar botellas en su estructura, ¿ya? Esto representa una enorme superficie de contacto con el suelo y por lo tanto una enorme capacidad de tomar agua y también nutrientes desde el suelo, ya sea por la superficie solamente. Pero además estas raíces exudan carboxilatos, que son estos compuestos que acidificaban la rizósfera o acidifican alrededor de la raíz en el primer esquema que yo les mostré. Aquí vemos cómo una raíz proteoidea se empieza a desarrollar, pasando desde juvenil hasta madura y senescente,
¿ya? Bueno, aquí hay distintas fotos de otras especies, también hay especies de raíces proteídas de notro creciendo dentro de una roca y raíz proteída de notro en un cultivo hidropónico. Las proteáceas tienen raíces proteídas, pero también otras plantas tienen raíces proteídas, por si acaso. Ahora, Chile representa como todo lo contrario de lo que es Australia, donde más se han estudiado estas plantas que tienen raíces proteídeas y se ha estudiado la fisiología de las raíces proteídeas, y por lo tanto tiene una actividad eruptiva intensa, frecuente y desde mucho tiempo atrás. Y eso ha contribuido a que haya habido muchos desastres probablemente en el último tiempo, y ustedes piensen en erupciones volcánicas como algo terriblemente dañino para el paisaje o para las personas. Eso puede ser así en gran medida, ¿cierto? Pero también del punto de vista edáfico o del desarrollo de los suelos representa un rejuvenecimiento de los nutrientes del suelo. Entonces, cada vez que hay una erupción y se depositan cenizas, por ejemplo, se dice que puede haber un enriquecimiento de nutrientes en el suelo. Ahora, eso es cuando los suelos ya están formados y hay ceniza que cae sobre un suelo que ya está formado. Y también cuando hay un tiempo de desarrollo, es decir, si caen cenizas volcánicas, esas inmediatamente no representan un gran aporte, sino que se tienen que ir produciendo muchos cambios para que lleguen a ser un suelo, por ejemplo. Aquí nosotros vemos que al principio puede haber una estructura de rocas, simplemente, y esas rocas con el tiempo van desarrollando un perfil de suelo. Es decir, al principio puede haber una erupción volcánica y que llegue mucho material y que ninguna planta pueda crecer allí, pero que después empiecen a crecer plantas allí y colonicen plantas específicamente. Que llegue un bosque o que no llegue un bosque va a depender de también las condiciones ambientales en que eso esté ubicado, ese lugar geográfico. Por ejemplo, en las partes más altas de las montañas, en Chile, donde hay un volcán, por ejemplo, en la ladera de volcán, donde nosotros estudiamos esos ambientes, no hay bosques, obviamente, porque es muy baja la temperatura y por lo tanto estamos ahí en una situación distinta. Y aquí al ladito hay un mapa que muestra también dónde hay suelos de origen volcánico, por ejemplo los andisoles, que son estos suelos que están acá sustentando gran parte de la producción agrícola, la producción ganadera de Chile. Es decir, son suelos que no son pobres ahora. Tal vez lo fueron al principio, pero no ahora. Ahora, nosotros estudiamos en particular plantas que puedan crecer sobre sustratos volcánicos recientes. Y es el caso, por ejemplo, de Notro, que aquí ustedes lo ven creciendo en roca molida, básicamente, que esta roca molida es de cerca de Torres del Paine, cerca del lago Toro, y acá tenemos, por ejemplo, avellano creciendo sobre tefra, u Orites myrtoidea, el radal enano, que está creciendo en sustrato volcánico reciente. Entonces, estas plantas pueden crecer allí, y son plantas que tienen raíces proteídeas porque son parte de nuestra familia proteácea en Chile. Ahora, nuestro primer paper tal vez importante en esto, bueno, fue justamente el 2010, o sea, sí, hace 11 años justamente, un poquito antes ya habíamos empezado a trabajar en esto, pero lo más importante de este paper fue que dio una evidencia a nivel, digamos, internacional de que estas raíces proteídeas justamente podían acidificar la rizósfera, es decir, acidificar alrededor de ellas. Y esto lo hicimos en una placa de agar, como les decía, con un indicador de pH que es bastante simple y es solamente cualitativo. Es decir, aquí yo no sé qué están exudando, pero sé que acidificaron. Posteriormente las cosas han ido mejorando, ¿cierto? Y nos hemos ido cada vez especializando más en esto. Y podemos decir que dependiendo de la especie, podemos encontrar una tasa de exudación que podemos medir y también podemos ver cómo es la composición de estos exudados, de estos carboxilatos en particular. Y aquí entonces si los carboxilatos son como jugo de limón, porque el ácido cítrico es como jugo de limón, ¿cierto? También puede que haya otros jugos de naranja o a lo mejor vinagre de manzana, que serían otros tipos de exudados que pueden alterar la composición, o una planta puede exudar estos 3 ácidos al mismo tiempo y otra solo uno, por ejemplo. Aquí vemos que avellano, que es una de las especies que tenemos aquí, sus raíces, ¿cierto? Que son muy especiales sus raíces, exuda una composición distinta que lo que hace avellanillo, que exuda solamente ácido oxálico.
¿ya? No sabemos cuál es la función de solo exudar ácido oxálico, pero suponemos que puede estar relacionado con la tolerancia al aluminio. Ahora, esta exudación es muy importante porque representa, ¿cierto?, esta actividad exudativa, una influencia química muy importante porque moviliza o solubiliza el fósforo que está poco disponible en el suelo, en Chile, por ejemplo. Y biológicamente también es muy importante porque va a influenciar a todos los microbios que pueden estar en el suelo y que pueden estar consumiendo parte de estos carboxilatos. Me gusta representar esto así porque los carboxilatos o los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Estos compuestos que se exudan, son comida para las bacterias, por ejemplo, que las pueden usar como fuente de carbono. Entonces es como decir, pizza gratis, vengan a comer aquí. Y por lo tanto las plantas podrían a lo mejor adecuarse a exudar ciertas cosas que atraigan a ciertos microbios, ¿ya? Esto es como un juego, ¿eh? Entonces esto es lo misterioso que está ocurriendo en el suelo. Aquí vemos la misma exudación cualitativa, ¿cierto?, en una especie, y cuantitativa en esa misma especie, que es una especie de proteácea brasileña, que es del género Euplasa, también muy poco conocida. Ahora, un paper súper importante que publicamos en el 2015, que hizo Mabel Delgado, actualmente trabaja en la Universidad de la Frontera. Mabel hizo el postdoc conmigo. Ella fue y excavó raíces en un bosque de Notro. Y en ese bosque de Notro encontró distintos estadios de desarrollo de estas raíces proteoides. Y aquí vemos algunas raíces proteoides como se verían en el suelo, ¿cierto? Estas son prácticamente juveniles y esta está un poquito más madura. Ella tomó muy cuidadosamente el suelo adyacente a sus raíces, es decir, la rizósfera, y cuantificó dos actividades que le revelaban qué tantos microbios había ahí, que son fosfatasa ácida y beta-glucosidasa. Y si ustedes se fijan en este gráfico, que lo tengo marcado aquí, justamente en el estado senescente, es decir, cuando las raíces ya se estaban prácticamente muriendo, descomponiendo, había mayor actividad microbiana. Probablemente porque los microbios que están ahí son microbios saprófitos y están entonces consumiendo parte del tejido que se está muriendo. Por lo tanto, podemos decir que Notro favorece la actividad microbiana en los cluster roots senescentes. Por lo tanto, si tenemos estas plantas en un suelo, estamos favoreciendo de alguna manera la fertilidad de ese suelo. Otra evidencia interesante fue la que aportó el trabajo de magíster de Andrea Ávila, una alumna que hizo la tesis conmigo, en que encontró que tanto en Notro como en Radal enano, estas plantas incrementaban la disponibilidad de fósforo en el suelo cuando yo las cultivaba o cuando se cultivaban en un invernadero por 2 años en un sustrato muy pobre que es piedra pómez o llamado también pumacita. Es decir, si yo veía cuánto fósforo inicial había en esa pumacita, que era el macetero que yo partí el experimento, después de esos 2 años se había visto un incremento del 120%. Es decir, ese ácido cítrico o este jugo de limón, ¿cierto? Al parecer estaba volviendo más soluble este fósforo que estaba poco disponible. Aquí vemos que justamente la especie que más incrementa es Radal enano, que es esta, un 120%. Notro también incrementa, pero Notro incrementa solo un 50%. Probablemente porque Notro es una especie que crece mucho más rápido, entonces parte de lo que solubiliza también lo usa en su crecimiento. En cambio, el Radal enano es una especie que crece muy lento y que solo crece en la cordillera, digamos. Entonces, probablemente eso facilite que quede algo ahí solubilizado. Y también vimos que la exudación de citrato era mayor en Radal enano que en Notro. Aquí vemos, por supuesto, algunas raíces proteoides de Notro, ¿cierto? Raíces maduras, muy bonitas, en cultivo hidropónico, dentro de la roca, porque puede crecer dentro de la roca, porque es una roca también blanda, y una raíz compuesta que tiene orites mirtoidea. Ahora, ¿cómo funciona esto? Se dice que las raíces proteoides entonces hacen un trabajo como una minería de estos nutrientes que están adheridos en el suelo, que pueden estar adheridos tanto a partes coloidales, ¿cierto?, de materia orgánica, o pueden estar adheridos a elementos químicos como aluminio o hierro, principalmente cuando el pH es ácido, ¿ya?
Aquí vemos una planta que tiene sus raíces proteoideas y vemos raíces proteoideas que están en contacto con el suelo. Esto que veo acá, este esquema, es una ampliación de lo que sería una raíz en esta parte y lo que están exudando esas raíces. Y están interaccionando con este suelo que está adyacente, ¿ya? Entonces, estos carboxilatos solubilizan o movilizan este fósforo que puede estar asociado a hierro o aluminio y lo liberan y eso puede ser ingresado dentro de la planta que lo está solubilizando. Pero parte de ese fósforo que puede estar disponible también puede quedar un momento en el suelo, en el sector de la rizósfera, es decir, cercano a las raíces, y plantas que crezcan vecinas a estas plantas podrían estar usando parte de ese fósforo, ¿ya? Esto está propuesto, ¿cierto?, para sistemas que son de intercropping, es decir, de intercultivos, en que yo combino una planta que tiene esta capacidad y una que no la tiene, y tal vez ambas pueden verse beneficiadas, ¿ya? Hay otras evidencias también en plantas que crecen en forma natural en Australia y recientemente una evidencia de Frida que fue publicada, ¿cierto?, de plantas en cojín, donde Frida encontró en Cerro Castillo, en los depósitos de erupción del volcán Hudson, que ha erupcionado cada 10 años, o sea, es decir, ha habido más de una erupción en el último tiempo. Si ustedes se fijan, ese material es ceniza volcánica. Y sobre esa ceniza volcánica hay plantas en cojín, que son principalmente acaena integuérrima, una rosácea, y dentro de ella hay distintas plantas, ¿ya? Y entre las plantas que nos interesan está el notro, adentro, creciendo. Y interesantemente, Frida tomó muestras de tejido foliar, de hojitas de ambas especies, y se dio cuenta de que cuando la acaena estaba asociada y no sola, tenía más fósforo en sus hojas, lo que confirma totalmente lo que les digo de la solubilización del fósforo por las raíces proteoideas. Pero además encontró que el notro tenía más nitrógeno cuando estaba asociado a acaena. Y eso es totalmente nuevo y no tenía o no tiene del todo aún explicación. Ahora tenemos algunas hipótesis y algunas cosas, pero ese nitrógeno no sabemos de dónde viene. Ahora, nosotros lo que hicimos después de esta interrogante sobre el nitrógeno es tomar algunas semillas de estas plantas y evaluamos la concentración de ADN que había alrededor de las raíces de estas plantas en un experimento que nosotros también hicimos en condiciones controladas, de pumacita con piedra pome por 2 años. Y lo que hicimos ahí fue, usando reactivos específicos que se compran, ¿cierto?, es extraer el ADN y con partidores o moldes específicos también buscar los genes que están relacionados con todos los microbios que pueden fijar nitrógeno, que son los de NIF-H. Y aquí, en este caso, lo que encontramos haciendo después una separación de esto en un gradiente, es que lo más distinto en las rizósferas que comparamos, la rizósfera de acaena, la de notro y de las plantas creciendo juntas, la más distinta venía del efecto del notro y no del efecto de la acaena. Entonces pensamos que el notro podría tener alguna función de seleccionar estos microbios que tienen NIF-H. Además, en este mismo estudio, que fue la tesis de Ángela Sánchez, de magíster de microbiología, Ángela encontró que, para nuestra sorpresa también, ambas especies exudaban. Es decir, no solo exudaba la que tenía raíces proteoideas, también exudaba acaena, que era una rosácea, y que era algo inesperado, porque la verdad es que no hay muchos reportes de la literatura que lo muestren. Y cuando estaban juntas, estas especies exudaban más. Es decir, acaena exuda esto cuando está sola y exuda este nivel cuando está acompañada en otro. Notro exuda esto y cuando está acompañado exuda esto. Es decir, ambas especies exudan más cuando están juntas. Pero solo notro exuda ácido málico. Y esta podría ser una señal de reconocimiento para los microbios que fijan nitrógeno. ¿Ya? Eso es como la hipótesis de todo esto. Hicimos ensayos similares, más o menos en forma paralela, con otras especies. Una especie que fija nitrógeno porque tiene nódulos fijadores de nitrógeno que están aquí, ¿cierto? Que es el pelú, que a lo mejor ustedes lo conocen, con unas flores amarillas muy lindas.
que es una leguminosa arborescente, ¿cierto? Cuando crece con notro, aumenta su sobrevivencia. Es decir, notro facilita a Pelú. Y además encontramos que Pelú exudaba ácido oxálico y que exudaba más cuando estaba con notro. Y notro también exudaba ácido oxálico y exudaba más cuando estaba con Pelú. Es decir, cuando están juntas las plantas exudan más, ¿ya? Más pizza gratis para los microbios. Y lo que encontramos también en un estudio similar fue que las bacterias totales, cuando Pelú estaba con notro, aumentaban. Es decir, aquí no aumentaba el crecimiento, aumentaba la sobrevivencia y aumentaban las bacterias del suelo, ¿ya? No aumentaba Rhizobium, sino que aumentaban las bacterias del suelo. Esto también está publicado en el 2018. Bueno, otra forma de aproximarnos a entender cómo era este efecto entre las bacterias del suelo y las fuentes de carbono es usar una técnica que se llama biolog, que es una técnica que es como, aquí muestra el monito, ¿cierto? Es una forma de darle un menú a los microbios del suelo para ver qué es lo que prefieren consumir, digamos, como si fuera un menú libre o fuera un buffet para los microbios del suelo. Esto se presenta en distintos compuestos que tienen carbono, algunos de ellos son ácidos carboxílicos, otros no, ¿cierto? Y se ponen en pocillos donde uno extrae desde el suelo los microbios, ¿cierto? Y los siembra allí. Y en la medida que van cambiando de color los pocillos, yo me voy dando cuenta qué tanto cambia el color y eso significa qué tan rápido han consumido estas fuentes de carbono. Entonces esto lo hicimos para un trabajo específico que fue la tesis de Laura Rendero, también tesis de magíster de la Universidad de Chile, en ecología microbiana, y tomamos rizósfera de distintas raíces proteoideas, por lo tanto de distintos estados de desarrollo, y vimos que había un cambio en los consumos, ¿ya? Y finalmente les quiero conversar de lo que hemos encontrado en este otro modelo de estudio, estos otros ambientes que son los substratos volcánicos recientes, que son las partes de arriba de las montañas, digamos de muchas montañas que son volcanes en Chile, en el centro-sur de Chile, y que es parte de un Fondesit que todavía tenemos en ejecución y que en marzo del próximo año estaría terminando. Y donde, por ejemplo, tenemos radal enano como una de las especies que más hemos investigado, porque es una especie de la cual se conoce muy poco, y es una especie de proteácea que cuando las condiciones se dan, puede crecer como un arbusto, ¿ya? Y aquí vemos, bueno, esta imagen es bien bonita, es el Parque Nacional Laguna del Laja, donde está el lago Laja arriba, y hay material volcánico y también hay rocas muy grandes de origen volcánico. Y entre ellas hay distintos parches y en especial en el sector laguna que llamamos hay mucho radal enano, que es como una de las principales partes donde lo hemos encontrado. Este es un lugar muy especial porque, bueno, además de que aquí ocurrió el desastre, ¿no es cierto?, y la muerte de muchos soldados muy jóvenes, cuando los hicieron caminar desde los barros hasta el refugio, también es un lugar por donde pasa una carretera internacional que se va a ampliar. Y parte de estas poblaciones de radal enano probablemente ya no van a estar. Y no se sabe mucho de esta especie. Está en categoría casi amenazada. La distribución de los parches es más o menos de esta forma, ¿cierto? Hay parches que tienen formas distintas, así un poco curiosas, y a veces también encontramos estos parches donde hay orites, radal enano mucho más desarrollados. Nosotros muestreamos en 3 puntos aquí, Escorial, Ladera y Laguna. Laguna está como a 1450 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y más arriba igual hay plantas colonizadoras, pero más arriba ya no hay radal enano. Y entre lo que hicimos primero fue ver cómo estaban distribuidas las especies. Las plantas tienden a estar asociadas y además de eso la asociación más frecuente que encontramos nosotros fue radal enano con otra especie muy interesante que es chaura, el nombre común, Gaulteria, Gaulteria pumila o Gaulteria popilli. Hay al menos 2 o 3 especies de Gaulteria en
en Parque Nacional Laguna del Laja. Y también hay otras especies como berberis, por ejemplo, lo que es parecido al calafate, y a veces está también orites con gaulteria con berberis, ¿ya? Pero la más frecuente en este caso era orites con gaulteria. Ahora, de este trabajo ha surgido entonces una hipótesis, que es que estas especies colonizadoras podrían estar trabajando en equipo, ¿ya? O es la hipótesis de complementariedad nutricional. Esta es una hipótesis que la verdad es que no es totalmente original nuestra, pero es original en el sentido de que está hecho para este tipo de sustratos y es de lo que estamos poniendo a prueba en estos momentos. Por ejemplo, cuando tenemos parches de varias especies, esas especies pueden ir aportando distintos elementos nutricionales. Por ejemplo, radal enano, que tiene este tipo de raíces, aquí están asociadas a una roca que tenía un poquito más de materia orgánica, si se fijan, puede aportar fósforo disponible. Otra especie que también hemos encontrado, Adesmia marginata, nombre común para mela, tiene nódulos fijadores de nitrógeno, por lo tanto, una podría aportar nitrógeno y otra podría aportar fósforo. Y Chaura tiene la particularidad que tiene unas micorrizas muy especiales que son micorrizas ericoides, porque esta es una ericácea, esa es su familia. Y estas micorrizas, como todas las micorrizas, tienen acceso a fósforo orgánico, pero además tiene acceso a nitrógeno orgánico, lo que es muy interesante porque en estos ambientes ustedes comprenderán que son básicamente vidrio molido con muy poca materia orgánica en una situación de alta montaña o con bajas temperaturas, por lo tanto la mineralización de los elementos no es muy fuerte, es decir, esto no es el bosque templado mismo, no es un lugar húmedo, para nada, ¿ya? Y hay bajas temperaturas. Y lo que hemos encontrado, bueno, hemos muestreado los nutrientes de las plantas, hemos muestreado los nutrientes del suelo, hemos también extraído suelo para hacer extracción de ADN y les voy a mostrar ahí algunos resultados de esto. Tanto en lugares donde crecen solo las plantas o las plantas en parche, nosotros hemos muestreado y hemos determinado una serie de parámetros químicos del suelo asociados a estas plantas, al suelo rizosférico, y hemos encontrado que cuando orites o radal enano, ¿cierto?, está en parches, en el sector laguna sobre todo, se produce un enorme incremento del fósforo disponible. También es significativo en ladera, pero no así en Escorial, que es el sitio más bajo y el sitio a lo mejor más difícil, donde están creciendo estas plantas, más difícil para vivir, digamos. Y esto es un valor de 6, es decir, estas plantas están fertilizando el lugar, ¿ya? Por lo tanto, un orites solo no tiene tanto efecto como un orites en un parche, es decir, un conjunto de plantas tiene más efecto que una planta sola. Por lo tanto, esto también nos revela aspectos que podrían ser considerados para la restauración de este tipo de suelo o sustratos, porque no hay que llevar plantas solas a plantar, hay que llevar grupos de plantas a plantar, probablemente para que también sobrevivan mejor y tengan mayor efectividad. Y además de eso, les puedo mostrar aquí, esta es una parte de los resultados, que la concentración de fósforo en las hojas, que nos revela qué tan nutridas están las plantas, muestra que el fósforo es más alto en berberis y en chaura que en orites mirtoidea. Es decir, orites mirtoidea, aparentemente a través de su sistema radical y de sus raíces proteoideas, estaría solubilizando fósforo y lo podría estar entregando a estas otras especies, o estas especies podrían estar tomando fósforo que está quedando soluble. Porque la concentración de manganeso, que es un proxy de la exudación, es más alto también en radal enano, ¿ya? Y eso ocurre en los parches, más que en las plantas solas. Ahora, hemos hecho también otros experimentos, así brevemente les menciono este. Hemos puesto a crecer plantas de radal enano con plantas de acaena, por ejemplo, que esta otra especie que crecía en los volcanes. Y hemos visto que, extrayendo el DNA, hay más de estos organismos benéficos cuando tenemos orites mirtoideas, más que cuando tenemos acaena, por ejemplo, creciendo, o más que el suelo desnudo. Y tenemos, en términos del consumo de las fuentes de carbono, tenemos un gran consumo de succinato, que es uno de los ácidos orgánicos que exudan. Y eso lo exuda orites mirtoideas, es decir, coincide el consumo de fuentes de carbono de succinato con
la exudación de succinato que solo ocurre en Orytes myrtoidea y no en Acaena. Por lo tanto, nosotros en este experimento de Pumacita nos sugiere que estas plantas estarían seleccionando a través de la exudación de esta fuente que es succinato ciertas bacterias benéficas, que es justamente lo que estamos probando en este proyecto. En otro ensayo, que fue parte de la tesis de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de Constanza García, Constanza puso un ensayo con plantas en distinta proporción, es decir, puso 2 plantas de chaura, 2 plantas de Orytes, o 2 Orytes solo, o 3 Gaulterias sola, etcétera, como están aquí, y las puso a crecer en el invernadero por un año. Y lo que ella observó es que había facilitación en el sentido de que Gaulteria, la chaura, desarrollaba más ejes de crecimiento, porque es una planta que desarrolla muchos ejes de crecimiento, no crece solo para arriba, digamos, y además crecía más en términos de biomasa cuando había 3 Orytes con una Gaulteria. Esto coincide también con que cuando hay 3 Orytes habría más exudación de carboxilatos, porque cuando hay 3 Orytes hay más exudación que cuando hay solo 2 Orytes. Por lo tanto, esta proporción facilitaría la vida de la otra especie. Y finalmente tenemos estos mesocosmos que llamamos, que son grandes maceteros de 25 litros, que tenemos con plantas que hicimos un experimento con Notro y con Radal, y pusimos a crecer con Acaena, que era la especie que era nuestro modelo para el proyecto. A Notro le fue mejor, pero sin embargo el resultado de esto no es exactamente lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que ambas especies estuvieran creciendo y estuvieran vivas, pero sin embargo le dimos un sustrato pésimo, un sustrato terriblemente malo que corresponde a lo que llamamos ensenada, que fueron las cenizas de la última erupción de Calbuco, del volcán Calbuco, y eso hace más o menos 5 años, 6 años. Entonces es un sustrato muy, muy reciente, es básicamente vivir en vidrio molido, es decir, no hay materia orgánica allí, no hay casi nada. Probablemente hay algunos microbios, pero todavía no alcanza como para que esto genere muchos nutrientes para las plantas. Y la verdad es que Radal para nosotros nos parecía muerto. Si ustedes se fijan aquí, este Radal está totalmente amarillo. Decidimos cosechar al año, porque la idea era tener más años esto, pero estaba muriéndose las plantas, cosechamos al año, y para nuestra sorpresa, en realidad las plantas, claro, arriba se veían pésimas, pero abajo, estas son fotos de las plantas cuando las cosechamos. Las raíces estaban vivas. Había raíces proteídas blancas, que significa que estaban en formación aún. Y también aquí en Notro. O sea, en Notro en general le fue mejor. Y en Notro le fue mejor estando acompañado de Acaena. Y además se mejoraron los parámetros edáficos, por ejemplo, en este caso el fósforo Olsen, que fue mayor cuando Notro estaba acompañado con Acaena. Y también había más manganeso en las plantas, en las hojas de las plantas cuando estaban acompañadas. Por lo tanto, eso quiere decir que probablemente Acaena y Notro cuando están juntos exudan más. ¿Ya? Tenemos ahora parte de estos parches artificiales que queremos llevar a terreno para ver cómo se establecen, y actualmente los tenemos en material de Antuco. Tenemos chaura, radal enano y acaena creciendo juntos. Bueno, y con esto termino. Esto es solamente para mostrarles lo complejo que es estudiar los microbios del suelo. Esta es una secuenciación masiva de bacterias que hicimos para Antuco y Mochochocuenco. Esto es solamente para Antuco, en los mismos lugares que yo les mencioné, Escorial, Ladera y Laguna. Este es el sitio más alto, ¿cierto? Estas barritas negras representan lo que sería el bulk soil o el suelo desnudo, y esto sería el suelo con plantas. Si se fijan, hay pequeñas diferencias en la distribución de los colores. La distribución de los colores corresponde a grupos de distinto tipo de microbios. Y en este caso, por ejemplo, hay microbios a nivel de orden, en este caso, que nos revelan que hay, por ejemplo, bacterias que se llaman actinobacterias. Y esas actinobacterias son bien importantes porque forman micelios. No son hongos, son bacterias, pero son actinobacterias. Y ese micelio puede ser súper importante al retener, por ejemplo, la humedad bajo el cojín, bajo el parche.
Y también degradan, por ejemplo, elementos como quitina, que forma parte de la caparazón de los insectos, lignina, celulosa y pectina, que son compuestos recalcitrantes de descomposición de hojas, de tallos y de restos de vegetales. Por lo tanto, podrían ser súper importantes como organismos que están haciendo un ciclaje de materia orgánica en este tipo de ambientes. Bueno, esto lo estamos haciendo en la Universidad Austral, en Australomic, que es una de las facilidades que nos permiten hacerlo. Y bueno, esto es lo que proponemos, esto es como un poco un modelo, como me decían, no lo dibujé yo, esto está publicado en un review que publicamos recientemente en el 2021 ahora, de Muñoz et al. Estos son los ambientes que estudiamos, ¿cierto? Este es el volcán Antuco, aquí están los parches, hay plantas a veces creciendo solas, hay plantas que están en grupos, y a veces los grupos pueden estar compuestos con plantas que hacen fijación de nitrógeno, como esta leguminosa, y otras veces puede haber chaura o puede haber otras plantas. Entonces, hay una situación en que puede haber una planta, pero dependiendo de esa función que tenga o capacidad de entregar nutrientes, podría estar aportando, por ejemplo, nitrógeno si es una leguminosa, o si es que está, por ejemplo, una proteácea con una leguminosa, esta leguminosa podría estar aportando nitrógeno y la proteácea podría estar aportando fósforo, a través de la exudación de carboxilatos, de distintos carboxilatos. Entonces, nosotros apuntamos y proponemos a que existiría una complementariedad funcional entre plantas, que habría una mayor tasa de exudación cuando estas plantas están juntas, por lo tanto, harían una especie de magnificación del efecto pisa gratis para las bacterias del suelo, y que habría probablemente una selección de grupos microbianos benéficos, por ejemplo los nifache u otros, hay muchos otros, que favorecerían también el reciclaje de nutrientes, como en el caso de las actinobacterias que les mencioné. Y eso quería contarles hoy día, les agradezco mucho su atención y encantada de contestarles preguntas que ustedes tengan. Aquí estamos, ustedes saben, en pandemia, pudimos hacer esta salida de terreno antes de ir a cuarentena total, así que este es mi grupo actual y cada vez hay ayudantes más jóvenes que están llegando al laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Fascinante tu charla. Bueno, parece verdad que entre más uno sabe, más se da cuenta de lo que no sabe. O sea, se abren tantos campos aquí para investigar. Para comenzar, hay muchas felicidades, saludos en el chat del Zoom que tú puedes ver. Gracias. Hay un saludo especial de Marely Cuba en Facebook. Ah, sí, Muy Marely. entretenida, como siempre, querida Alejandra. Y saludos para el Doc Corcuera y los amigos de Catalapi. Linda. Sí, también en Facebook tenemos un amigo desde Perú, Ricardo Gómez Avedaño. Así que ha estado muy bien recibida tu charla, Alejandra. No sé si quieres dejar de compartir o Sí, como tú quieras. sí, Tenemos algunas preguntas ya. del público. Quisiera comenzar con un comentario de Jenny, que yo también estaba pensando en esto mientras hablabas. Dice, siempre han dicho que hay mucha competencia entre las plantas. Esto es totalmente nuevo y contradictorio. Genial. ¿Tú podrías comentar, Alejandra, sobre este tema de la colaboración, competencia, que lo tocaste en tu charla, pero encuentro que es un punto muy interesante? Sí, bueno, sí, muchas gracias por todos los comentarios y las preguntas. Bueno, yo creo que es más fácil ver la competencia también, ¿no? O sea, primero es más fácil ver cosas aéreas en las plantas, es decir, es más fácil ver, por ejemplo, competencia por luz y que las plantas si se hacen sombra no crecen o qué sé yo, o por nutrientes que también están comprometidas. Pero yo creo que está mucho más subestimado lo que es la colaboración o en este caso la facilitación o la cooperación o la complementariedad entre plantas. Y es algo que yo creo que está tomando también más fuerza porque el estudio de la rizósfera, por ejemplo, no es algo, digamos, algo que tiene bastantes años, pero es algo más difícil de hacer y de ver. Pero hay muchas aproximaciones que nos permiten entender esto y nos permiten visualizar cosas que antes no visualizábamos.
para que ustedes sepan igual, no sé, hay congresos específicos que se llaman rizósfera. El congreso se llama rizósfera. Ha habido varios, ha habido 5 ya, y se hacen cada 4 años. Así que no es algo tan reciente, lo que pasa es que es algo que tal vez menos conocido por los chilenos, no lo sé. Yo trabajo en eso, y como que aquí el barco de vela me llevó hasta esa parte, así que, bueno, yo creo que hay mucha más cooperación que mucho más de lo que nosotros pensamos que existe. Y probablemente muchas plantas exudan carboxilato u otros elementos y se generan otras relaciones que nosotros recién estamos empezando a captar, digamos, que ocurre. Eso. Sí, gracias, muy interesante. Yo me quedo igual con el punto que hiciste de que más en esencia es mejor el suelo, generalmente. No sé si eso es muy relevante para la conservación de bosques antiguos, ¿no es cierto? O sea, reforestar plantas nuevas no es lo mismo que una planta añejo, no aporta lo mismo al suelo. Claro, tú me dices de los cluster roots que cuando son senescentes hay más actividad microbiana. Claro, ahora, eso es algo que se renueva permanentemente. O sea, por supuesto que es bueno dejar que los árboles tengan más edad, porque no sabemos bien hasta cuándo en la vida de un árbol estarían formando raíces proteoídeas. Pero pensamos que van a seguir formando raíces proteoídeas por años y años, probablemente un árbol de 10 años igual tiene raíces proteoídeas y los raíces proteídeas senescentes van a ir cada vez más hacia abajo en la profundidad y eso va a ir también haciendo que el suelo no solo superficial sea rico, sino que hacia abajo el suelo pueda ser también más rico. ¿Ya? Ahora, ese es un aspecto, porque además hay especies que tienen micorriza y eso también es súper importante que los árboles tengan edad, bastante edad, para que se desarrolle esta red de micorrizas entre árboles también. Ya, perfecto. Otra pregunta bien específica, Alejandra. Ignacio, en este chat pregunta, en la tesis de posgrado que mencionaste, la tierra del macetero que aumentó un 120% el contenido de fósforo, ¿se sabe de dónde salió o el origen de ese fósforo? Bueno, ese fósforo tendría que haber estado en esta pumacita, que es el material que nosotros usamos. Nosotros no usamos material esterilizado, usamos material que tiene algo de nutrientes y probablemente de materia orgánica, aunque es bajito, es menos del 1%. Y probablemente hay porosidad en la pumacita que permite que pueden haber habido también ahí creciendo algas y otros microbios que tal vez aportaron también fósforo. La gracia es que el fósforo se incrementó. ¿Ah? No sabemos bien si ese fósforo es orgánico o es inorgánico porque no hicimos el fraccionamiento. Pero actualmente estamos investigando un poco más cuál es el origen y pensamos que sería bueno también estudiar los isótopos estables que nos puedan indicar, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, también los cambios a nivel de nitrógeno si es que hay organismos fijadores de vida libre o etcétera. Fue una primera aproximación, la verdad, en esa oportunidad. Así que igual ahora estamos afinando un poco más en detalle con respecto a estos nutrientes y el origen tal vez de esos nutrientes para rastrearlos. Súper. Desde el Facebook, Javier Pardo pide las referencias de tus papers, así que si me los envías después, los podemos dejar. Por cierto, esta charla, como todas las charlas de esta serie, quedará en el sitio web del Parque Catalapi, en eventos en línea en nuestro sitio web. Así que ahí también podremos colocar, Alejandro, quizás las referencias a los papers que has mencionado. Sí, totalmente. Súper. Bueno, espero que después tengas tiempo de revisar el chat. Yo te lo voy a enviar porque hay muchas felicitaciones, saludos de muchas partes. En chat, la Paula comenta que desde Chiloé ella ve las raíces proteáceas desde una quebrada que se abrió, Claro, se abrió, entonces dice que son geniales. fantástico, Sí, fantástico. Paula López. Hay cosas con respecto a eso de la quebrada o los cortes de caminos, cortes de cerro, a veces, claro, uno puede ver muy bien. De hecho, hay un lugar emblemático en el Parque Catalapi que es la pared de Lambers. Ujú. El
profesor Hans Lambert llegó a Chile diciendo que las raíces proteoideas solamente estaban en los primeros centímetros del perfil de suelo, porque eso es lo que había observado él en Australia, porque en Australia ocurre así, pero nunca había estado en Chile. Y fue a Catalapi y se dio una vuelta ahí en Catalapi y llovía, y era verano y llovía, y entonces él fue a ver la pared y a 1,5 metros había raíces proteoideas, o a 2 metros. Y él quedó muy impresionado porque cuando yo le decía, o cuando tratábamos de publicar nuestro paper y decir, no, las raíces son profundas y llegan abajo. No, entonces no tenía sentido para alguien que no había visto nunca eso. Así que igual es interesante estos cortes de camino, bordes de cerro, ¿cierto? Porque te revelan hasta qué profundidad puede llegar. Sería genial si manda fotos, por ejemplo, de alguna de estas cosas. Interesante igual, saber. Sí, ¿no es cierto? Le voy a decir. Em, Alejandra María Vargas aquí en el Zoom dice, ¿se podría hacer una analogía entre suelo volcánico reciente y suelo de bosque incendiado en términos de la falta de nutrientes más que de su composición química? Primera parte de la pregunta. Y si es así, ¿se esperaría ver plantas de esta familia entre otras plantas colonizadoras en un suelo de bosque recientemente incendiado? No sé si Sí, bueno, no sé si se puede generalizar tanto para decir siempre estas plantas van a estar en suelo recién incendiado, por ejemplo. ¿Ah? Habría que ver también la ubicación geográfica, la latitud, la altitud, porque todas tienen como rangos de tolerancia distintas y yo diría que el suelo volcánico tal vez es un poco distinto del suelo incendiado, pensando que el suelo incendiado también va a depender de qué tanto puede generarse concreciones en el suelo, y ahí a lo mejor eso va a parecer un poco más roca, pero no es exactamente lo mismo. ¿Ah? Del punto de vista de textura del suelo, diría yo, no es lo mismo. Del punto de vista nutricional, es cierto que yo creo que se pueden volatilizar muchos elementos químicos, por lo tanto puede empobrecerse un suelo quemado, pero no sé si se puede empobrecer al nivel de lo que sería un sustrato volcánico reciente que todavía es muy, muy joven. ¿Ah? O sea, no es exactamente lo mismo, diría yo en general, pero sí hay algunas especies de proteáceas como el radal, por ejemplo, la Lomata hirsuta, que regenera muy bien después de incendios. Y podría usarse esa especie muy bien para restablecer vegetación en ese tipo de lugares, digamos. También, no sé, un poco depende también qué vegetación original hay en cada sitio que fue incendiado. Porque si hay araucaria, por ejemplo, no, probablemente ahí siempre van a predominar araucaria. Entonces no correspondería proteáceas, ¿me entiendes? Es distinto. Ahora, las plantas en cojín son las típicas plantas que son de montaña y que están en estos sustratos volcánicos recientes en general, ¿ya? Así que puede haber algunas similitudes, pero no es exactamente lo mismo, diría yo, es un poco distinto. Súper. Alejandra, aquí te tengo una pregunta de Vilma, una muy buena pregunta. ¿Cómo se lo puedo explicar en palabras simples a estudiantes de educación básica, lo que tú has descubierto? Yo diría que las plantas son generosas y que las plantas pueden compartir lo que pueden recuperar del suelo con otras plantas. Eso diría yo. Y que las plantas no siempre compiten, tal vez. O sea, las plantas pueden ser amigas o las plantas pueden compartir ciertas cosas, como un trueque, tal vez. Tal vez es una forma de decirlo. Ya, súper bien. Ya, hay varias preguntas. Bueno, un comentario que me gustó mucho de Ingrid Sepúlveda, que dice, buenas tardes, es un gran tema para investigar. Es fabuloso conocer este mundo. Me encantaría saber cómo ayudar a las plantas y árboles para que estuviesen bien. Otra gran pregunta. ¿Cómo ayudar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, si alguien quiere manejar o mantener su bosque, o a lo mejor enriquecer su bosque, tal vez puede colectar semillas y producir plantas de las mismas semillas y enriquecer su bosque.
o puede evitar que el ganado se coma las plántulas, porque muchas veces, en general en el bosque, no solo con proteáceas, pero con otras plantas, por ejemplo, el notro se lo comen mucho. El notro es una especie que es muy rica, muy palatable, como se dice. Por lo tanto, si hay vacas en ese lugar y quieren conservar los notros, sería bueno cercar, cerrar, tal vez. Esa es una forma. O mantener cerrado un tiempo hasta que sean más grandes las plantas, no sé. O si alguien quiere plantar, que plante en conjunto de plantas, no solo una planta. Claro, claro, eso es súper importante. Ya, Alejandra, tengo más preguntas un poquito más específicas. Ajá. Bueno, partamos con esta. ¿Cómo podemos saber qué tipo de plantas pueden compartir terreno? Recogiendo un poco tu último comentario. ¿Qué tipo de plantas pueden compartir ¿Cómo? terreno? Claro, esa es la pregunta. Como quizás lo podremos decir, ¿cuáles son las combinaciones más beneficiosas? Ah, sí, es que en eso estamos. O sea, eh, siempre yo pensaría que es importante, bueno, los dos elementos nutricionales más importantes y muchas veces limitantes son nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, una planta, por ejemplo, fijadora de nitrógeno, siempre sería buena, pero que no sea invasora. Porque, por ejemplo, aquí en el sur de Chile tenemos el Ulex, que es este espinillo, creo que le llaman, ¿no es cierto? Que es terriblemente invasor, y es terriblemente invasor porque tiene la capacidad de producir su propio nitrógeno. Entonces, puede que sea tan intensa esta capacidad de producir nitrógeno que no lo comparta con nadie también y que invada totalmente. Conversábamos también con Luis que la nalca, por ejemplo, que es una especie, para nosotros una especie nativa, en otras partes del mundo puede ser una especie invasora. Así como para nosotros una especie como el lupino, que es una especie que no es de Chile, por ejemplo, que es de Europa, también puede ser una especie invasora. Entonces, a veces una especie con una adaptación que tenga se las arregla de tal manera que puede invadir mucho. Pero nosotros como estamos en un ambiente que es un ambiente difícil, que es un ambiente de alta montaña, con muchas restricciones, probablemente se favorece más que las plantas se complementen, más que en ambientes donde hay muchos recursos. Se supone que cuando hay más recursos, tal vez no se complementen tanto, pero cuando hay menos recursos, las plantas pueden complementarse un poco más, ¿ya? Y pensando en que una a lo mejor aporte fósforo y otra aporte nitrógeno, sería como una fijadora de nitrógeno y una con raíces proteídeas. Esa sería como la combinación. Súper. Creo que fue Ignacia que preguntó si se ha relacionado el vínculo de microorganismos con las plantas y los nutrientes. ¿El tipo de microorganismo? Mira, no sé, esa es la pregunta, Ignacia, si estás aquí, por favor, aclara. ¿Puede hablar Ignacia? Tal vez. Sí puede hablar, si quiere, si sigue acá. Ignacia Contador. No sé, pero tómalo como tú sugerí, o como tú lo tomaste. Eh, Discúlpame, ¿me puedes repetir cómo era la Sí, relación entre? si se ha relacionado el vínculo de microorganismos con las plantas y los nutrientes. Yo creo que O es... sea, yo creo ¿Cómo? que Sí, ¿no? sí, sí. O sea, hay otros resultados también que no les he mostrado, pero por ejemplo, hay distintas formas de aproximarse a estudiar los microorganismos. Entonces, una forma, la más a lo mejor como clásica, sería hacer placas Petri, donde uno aísla cierto grupo de microorganismos, que bueno, son una parte de los microorganismos nomás, pero por ejemplo, uno puede hacer una placa y puede decir, mira, aquí hay organismos que comen oxalato. Y yo estoy, por otro lado, viendo cuánto están exudando las plantas y qué compuestos están exudando. Y justo estas plantas exudan oxalato. Entonces ahí tengo como un match. Veo que las plantas exudan oxalato y veo que hay microorganismos que son oxalotróficos, o sea, que comen oxalato. Así como el ácido succínico también es el más usado y solamente el radal enano exuda succínico. A mí me sugiere que hay una relación
de match entre lo que están exudando las plantas con lo que están los organismos que están allí. Y también la otra forma sería como indagar un poco más en el detalle de, por ejemplo, este último gráfico que les mostré donde están las barritas de colores, llegar a nivel de género, por ejemplo. Llegar a nivel de género en la secuenciación masiva y saber qué organismo es el que está ahí. Por ejemplo, habían unos que se llaman franquiales, y eso podría ser franquia, que es un tipo de microorganismo que también fija nitrógeno, de vida libre. Entonces, ahí podría relacionar que están asociados a una rizósfera de plantas y no a otra, o no están en el suelo desnudo y están en esa planta, etc. Entonces, ese tipo de relaciones se pueden hacer con distintas aproximaciones metodológicas, digamos. Hola Alejandra, muchas gracias por tu respuesta. Soy Ignacia. Ignacia, mucho gusto. Sí, fue un poco complicada la forma en que la expresé, pero lo que me refería es, por ejemplo, si en un sustrato hay alto contenido de sílice, si es que hay microorganismos que sean especializados, por ejemplo, en convivir en este tipo de ambiente y cómo eso afecta a las plantas. La relación al final entre los nutrientes que las plantas pueden, o minerales que pueden exudar o pueden ir absorbiendo, y cómo los microorganismos también van afectando en esto. Claro. Bueno, mira, el sustrato más pobre que nosotros tenemos y que tiene justamente sílice y, bueno, elementos que no son materia orgánica, sino que son básicamente vidrio molido, como les decía, que es Ensenada. Incluso en el tiempo que nosotros lo tomamos, que tenía 4 años de caído el sustrato, habían algunos microorganismos, pero su nivel de consumo de fuentes de carbono es súper bajo, súper bajo. O sea que al principio de un sustrato volcánico reciente casi no tienes microorganismos, ¿me entiendes? Entonces ni siquiera había que esterilizarlo porque el valor que teníamos de fuentes de consumo de carbono era súper bajo. Y ya en 6 meses, cuando las plantas crecen, se modifica tremendamente. O sea, nuestra experiencia es que en poco tiempo las plantas pueden modificar grandemente probablemente la materia orgánica y los microbios que también están creciendo allí, en la interacción que se produce entre las plantas y lo que exudan probablemente, y los restos de las raíces muertas y otras cosas, y los microbios que están ahí. Entonces, los microbios tienen como una sucesión propia. Va a haber también hay una sucesión microbiana en el suelo. Y si tú pones plantas, vas a dirigir probablemente esa sucesión microbiana de microorganismos a través del tiempo. Eso te podría contestar, pero eso es algo que hay que estudiar. Además, yo no trabajo en ecología microbiana yo misma, digamos, sino que con Julieta Orlando, que es la colega de Santiago de la Universidad de Chile, con quien más interactúo de esa parte. Muchas gracias por la respuesta y me encantó su exposición, súper bien presentada y me quedó todo muy claro, en verdad. Muchas gracias, Ignacia. Gracias. Gracias, Ignacia. Sabes que, Alejandro, cuando hablabas ahora me vino como una pequeña revelación personal, que es que uno, sobre todo con los niños, acostumbra a decir que el suelo le aporta a las plantas, que las plantas sacan del suelo, ¿no es cierto? Pero tú lo pones al revés. Tú nos explicas lo que las plantas le dan o cómo ellas afectan el suelo, y eso es súper interesante. Tengo más preguntas. No sé cómo estás de Yo ánimo para seguir. feliz. Aquí como Ya, una lombriz en el suelo. Aquí estoy. súper. Nelson pregunta, quisiera saber si han realizado algún estudio mineralógico del suelo roca donde crecen las plantas. ¿Algún estudio respecto a los minerales? Nelson, no. La verdad, no hemos hecho eso, pero nos encantaría hacer eso. Si alguien nos ayuda a hacer eso, o si tú sabes de eso, contáctanos, porque acá en el Austral nosotros tenemos una carrera de geología y yo también he visto que hacen estudios mineralógicos de distintos sustratos y rocas y andan buscando yacimientos de cosas y qué sé yo. Y sí sería súper interesante, porque lo que ocurre y lo que podría ser súper bueno de medir es que estas plantas en estos sustratos volcánicos recientes en el fondo están construyendo el suelo, están haciendo el suelo, porque el suelo es un conjunto de distintas texturas o de partículas de distintos tamaños, por ejemplo, y de distintas composiciones químicas. Entonces van haciendo la arcilla propiamente tal.
¿ya? O sea, por ejemplo, el alofán, que es una arcilla, se construye a través de la actividad biológica, tanto de microbios como de las raíces de las plantas, en el suelo, a través de miles de años. Entonces, sería interesante ver qué tan rápido ocurre esto en los parches que nosotros estamos observando, digamos. Entonces, sería interesante hacerlo. Y cada volcán también tiene su particularidad mineralógica, igualmente. Entonces, Mocho Chocuenco es distinto de Antuco, probablemente, mineralógicamente hablando. Eso te podría decir. Súper, gracias Alejandra. Mira, una pregunta que a mí igual me interesa mucho. Eugenia Jiménez, desde el Facebook, pregunta, ¿Ya? ¿qué beneficios puede aportar la quila al bosque? La quila, yo sé que no es tu... La quila. No lo sé, no lo sé. Sé que hay unos estudios de Susana Paula, que es una colega de acá, que Kila actúa como un filtro. Bueno, puede ser algo negativo, pero podría ser algo positivo. Podría ser algo negativo porque actúa como un filtro para ciertas semillas que caen y que en el fondo no caen al suelo. Eh, Podría ser negativo del punto de vista de que Quila tiene flores que alimentan ratón de cola larga, por ejemplo. Entonces, es pésimo para el virus Anta, cuando florece, porque no florece todos los años. Pero por otra parte, yo diría que desde el punto de vista del aporte de hojarasca, es grande probablemente y entonces incorpora mucha materia orgánica al suelo. O sea, desde el punto de vista del suelo, yo creo que la quila podría ser buena en el sentido de que incorpora mucha materia orgánica. Pero, no sé, es súper, es variable también. No sé si quila compite con otras especies, también ahogaría otras especies. Entonces, es un poco desde el punto de vista que tú lo quieras ver, probablemente. Súper. Hay una pregunta de Simona que te lo voy a leer, pero Simona, si estás por ahí y quieres aportar a tu pregunta, la pregunta es si investigaron solo la comunidad bacteriana. Ah, ya, ahora entendí. Si investigaron solo la comunidad bacteriana del suelo en la rizósfera de estas plantas, o si habrían otros organismos, microfauna, que también participan en esto con las plantas, o con las bacterias en la liberación de nutrientes. Sí, sí, buena pregunta, buena. Mira, nosotros hasta el momento, por el ADN, digamos, podríamos con ese mismo ADN tal vez secuenciar lo que podrían ser otro grupo de animales, digamos. Si es que pensamos que hay animales muertos y que dejaron su ADN ahí en el suelo. O sea, con ese mismo ADN podrías, por ejemplo, no sé, evaluar protozoos, podrías evaluar nemátodos, podrías evaluar colémbolos, no sé, distintos tipos de organismos, animales, digamos, microinvertebrados, etcétera. Pero nosotros no lo tenemos considerado en el proyecto porque la secuenciación masiva también es una técnica que es cara y nosotros vamos a tomar estos tres grupos, que son los grupos bacterias, hongos y arqueas. Las arqueas de hecho son bastante, a veces más abundantes en sustratos jóvenes, muy pobres. Y pueden tener también funciones parecidas a las bacterias en términos nutricionales. Entonces nos interesó ese grupo, pero no estamos estudiando eso, pero si alguien lo quisiera estudiar, yo creo que también es una forma de estudiarlo. Además de embudos de Berlés, por ejemplo, que es como lo clásico para estudiarlo. Así que bienvenido. O sea, esto es como una entrada, pero después hay un montón de otras entradas o lugares hacia donde seguir investigando en el fondo. Ya, súper. Tengo un par más de preguntas y creo que vamos a ir terminando. Ya, está interesante. Dice, después de experimentar varias veces, no me resultó plantar avellano. Ya. Y leí un artículo que decía que las plantas deben ir acompañadas. Planté 5 y están grandes y dando frutos. Y quiere saber, creo que fue Silvia, si esto tiene relación, su experiencia con el proceso que tú estás presentando. Es posible, es muy posible, porque como decíamos, se potencian cuando están juntas
exudan más, entonces obtienen más también. También puede haber una amplificación de efecto PISA, como dijimos, de magnificación efecto PISA, que podría hacer que también sea bueno que traigan microorganismos benéficos, incluso que no haya patógenos, tal vez porque el avellano tiende a tener asociación con patógenos que son hongos del cuello del avellano, cuando se produce una pudrición ahí, que es relativamente frecuente en los viveros. Así que eso, y si tú no moviste las plantas, porque muchas veces la gente mueve las plantas y al mover avellano, o sea, decir, excavarlo, sacarlo, es bastante sensible, menos cortar las raíces, por ejemplo, o sea, eso es pésimo. Algunas veces las personas cortaban las raíces, entonces por eso avellano no se establece bien. Y lo otro que no hay que fertilizarlo. O sea, idealmente no lo fertilicen los avellanos, déjenlos así nomás, con el suelo que haya, si es un suelo orgánico es más que suficiente, digamos. Sí. ¿Eso va para todos los proteaceae? En general sí, en Bien. general sí, aunque las proteáceas chilenas son bastante más tolerantes al exceso de nutrientes, es decir, pueden vivir en suelos que son ricos, pero por ejemplo el fuinque, el radal y el avellanillo soportan mejor incluso la alta fertilidad. Notro también, pero avellano está intermedio porque también puede vivir en sustrato volcánico y radal enano como que no soporta tanto la fertilidad. Vive en sustratos más pobres. Bien, súper. En Facebook, Alejandra, pregunta Javier Pardo, que en base a lo que has estudiado y investigado, si tienes alguna noción de lo que puede ocurrir en las comunidades vegetales del norte, o quizás puedes dar alguna referencia, otro estudio. En comunidades vegetales del norte. Es Chuatas, que no sé. tenemos de todo Chile presente. No lo sé, porque igual esas comunidades vegetales pueden ser matorral o pueden ser, no sé, otro tipo vegetacional, digamos. Yo recomendaría, si alguien quiere estudiar cosas como de los microbios del suelo en lugares del norte, hay varios trabajos de Margarita Carú y del grupo de Julieta Orlando, que también te podría mandar, porque ellos han estudiado en particular las franquias, que son este grupo de microbios que fijan nitrógeno y que tienen asociación con una especie del matorral que se llama Coletia. Y también han investigado cómo cambian los microbios cuando las plantas florecen en el desierto florido, que también ahí se produce una sucesión microbiana cuando hay un florecimiento de las plantas. Sí. Creo que para cerrar, no veo que haya muchas más preguntas. Muchas felicidades y agradecimientos, Alejandra, de Facebook y aquí en el Zoom. Una gran pregunta que te la vamos a hacer igual. De Ingrid me parece mucho que es, ¿qué tipo de plantas podrían estar más preparadas para sobrellevar el cambio climático? Y quizás lo puedes responder desde tu experticia en las raíces. Bueno, el otro día con CONAF me preguntaron algo parecido, porque el cambio climático probablemente va a generar sequía, pero por otro lado va a generar tal vez germinación de plantas que vayan a subir el límite arbóreo, por ejemplo. Pero también podrían generar mayor invasión de especies exóticas hacia sitios donde no llegaban especies exóticas. Entonces, no se puede dar una sola respuesta, diría yo. O sea, yo creo que igual es dependiente de la especie. Y también depende de la plasticidad fenotípica de la especie, es decir, de qué tantas respuestas puede darnos una misma especie frente a situaciones distintas. Entonces, puede que una población de esa especie, sobre todo las que van a estar cerca de la zona central, por ejemplo, las que son del bosque valdiviano y están en el límite hacia la zona central, como avellano, por ejemplo, o radal, tal vez puedan estar súper afectadas, pero en las poblaciones que están en el límite norte, que van a sufrir más sequía, pero tal vez no tan afectadas en la parte sur. Y no sé, el fuinque tal vez va a estar súper afectado porque es una especie que no soporta nada de sequía. Entonces, incluso en Valdivia podría estar afectado
porque el cambio climático va a imponer sequías más prolongadas de verano, y sequías más prolongadas de verano por más veces seguidas de muchos años de sequía, puede también generar cambios a nivel poblacional. O sea, yo creo que una misma especie podría tener respuestas distintas dependiendo de dónde esté ubicada geográficamente. También. Nosotros hicimos un trabajo con Maitén, con Canelo, y vimos que había también respuestas un poco inesperadas de las poblaciones, que soportaban bien la sequía y no soportaban anegamiento, por ejemplo, y eso no era tan como simple de ver, que había que hacer el ensayo para ver qué tanto soportaban. Eso es un trabajo que creo que publicamos con Cecilia Smith. Eso diría yo. Muy bien, Alejandra. Bueno, son las 6:30 y has dado mucho de tu tiempo y tus ideas, por lo cual estamos agradecidos. Quisiera comentar que esta charla, no sé si ya lo dije, queda grabada en nuestro sitio web, por si tienen ganas de verla de nuevo o compartirla. A partir de mañana va a estar en el sitio web del parque. Y creo que me toca solamente agradecer de nuevo a Alejandra y despedirnos de ti. Muy bien. Oye, un gusto de estar con ustedes, y un honor también inaugurar este ciclo de charlas para todos, así que genial, pues, muchas gracias y contenta también de las preguntas y eso. Y escríbanme, yo creo que pueden tener mi mail, que es todo mi nombre, al Gmail, y si alguien quiere seguir estudiando algo, estas cosas que se vieron en lo mineralógico, no sé, otras cosas. Yo trabajo en la Universidad Austral y siempre estamos todavía como en el último año del proyecto, así que aún tenemos fondos para seguir investigando cosas este último año. Así Ya, esto voy a poner tu correo. ¿Lo dejo en el...? Sí, déjalo ahí, sí. Eso. Es todo tu nombre junto, ¿cierto? Sí, Sin puntos. Es todo junto, es todo mi nombre junto. Ya. ¿Ya? O Ahí si va. alguien, no sé, quiere de repente, tiene alguna idea que quiera compartir o alguna cosa, inquietud, o de repente quiera que vaya, bueno, Preguntas. esperemos que la pandemia alguna vez termine. A nosotros igual nos gusta ir, por ejemplo, a un colegio, a hacer una charla, o regalar algún arbolito, o mostrar las raíces hidropónicas a veces. Y vamos con todas nuestras cosas, mostramos los hidropónicos ahí a los niños y eso también les gusta mucho. Genial, una súper oferta. Sí. Sí. Se abrió el Muchas micrófono. Me Claro que entusiasmó el tema. tiene que pasar la pandemia, sí, pues, porque no podemos ahora desplazarnos a ninguna parte. Estamos en cuarentena total aquí en Valdivia. Sí, y aquí Sí. nosotros Nosotros esperando igual. la lluvia. Sí, Esperando así que es. llegue la lluvia. Bueno. Oye, un gusto, po. ¿Ya? Hasta Muchas luego, gracias muchas a ustedes. gracias. Igual, Adiós. por la oportunidad. ¿Eh? Adiós. Que estén muy bien. Adiós, adiós, adiós. Un gusto. Igualmente. Adiós. Chao, 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 que estén súper bien. Chao, chao, Cuídense. que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, gracias. Samantha, Sí. quería aprovechar de preguntar algo acerca del Parque Catalapi. ¿Ya? Espero que Lo- te pueda contestar. No. Sí. Espera, me das un segundo, dame un segundo que déjeme